Ella se burló de mí, y su hermano me defendió hasta enamorarse. Llevábamos 6 meses en esa zona gris que los románticos llaman conociéndonos y los cínicos, como yo ahora, llaman periodo de prueba gratuito con opción a humillación pública. Se llamaba Laura. Tenía una sonrisa que desarmaba y una habilidad especial para hacerte sentir que eras el centro del universo, siempre y cuando el universo cupiera en los 5 minutos que te dedicaba entre clases. Yo era el tonto que le llevaba el café, el que se reía de sus chistes aunque no tuvieran gracia, el que creía que sus ya veremos eran una promesa y no una forma elegante de tenerme en la banca. Mis amigos, con la sutileza de un martillo, me decían que estaba demasiado metido. Esa chica te tiene comiendo de su mano, decían. Yo, en mi burbuja de optimismo, respondía que era especial, que simplemente era cautelosa. La realidad es que yo era su pasatiempo favorito y ella mi proyecto a tiempo completo. Con la graduación a la vuelta de la esquina y la sutileza de un elefante en una cristalería, decidí que el patio central, a la hora del almuerzo, era el escenario perfecto para mi declaración de amor. No me preguntes por qué. Supongo que las comedias románticas me habían hecho demasiado daño. Le compré un ramo de flores que probablemente costó más que mi dignidad y esperé, con el corazón latiendo como si se hubiera tomado 3 cafés solo. Cuando llegó, rodeada de su séquito de amigas que me miraban con una mezcla de pena y diversión, supe que había cometido un error garrafal. Pero ya era tarde. Le extendí las flores, balbuceé algo sobre nuestros 6 meses increíbles y le pregunté si quería ser mi novia, oficialmente. Su respuesta fue una risa. No una risita nerviosa. Una carcajada de esas que hacen que la gente se gire, que silencian las conversaciones ajenas y que sientes en los huesos. ¿De verdad creíste que esto era en serio?, dijo, mientras una de sus amigas grababa la escena con el celular, seguramente para el anuario de los idiotas del año. Eres tierno, añadió, como si eso fuera un premio de consolación. Pero no eres mi tipo. Nunca lo fuiste. Me quedé ahí, con las flores en la mano y el eco de su risa en los oídos. El patio entero parecía mirarme. Devolví las flores a la tienda diciendo que la destinataria era alérgica. El florista me miró con cara de claro, alérgica a ti. Tenía razón. Pasé ese verano en una dieta estricta de helado, autocompasión y videos de gatos. Borré su número, pero mi cerebro, ese traidor, se lo había aprendido de memoria. Me convertí en un arqueólogo digital, desenterrando viejas conversaciones para encontrar pistas de mi estupidez. Las encontré todas. Cada jaja que yo interpreté como coqueteo era, en realidad, condescendencia. Cada quizás era uno disfrazado de fiesta. Llegó la universidad y, por una broma cruel del destino, nos tocó en el mismo campus. El primer día que la vi, sentí como se me encogía el estómago. Iba riéndose con un grupo de gente nueva, probablemente contándoles la anécdota del chico patético de las flores. Pero a su lado había alguien que no reconocí. Un chico más alto, con su mismo color de pelo, pero con una mirada tranquila, sin el juicio que siempre vi en los ojos de ella. Se llamaba Mateo. Coincidimos en una clase de literatura. Mientras yo intentaba hacerme invisible en la última fila, él se sentó a mi lado. No hablamos mucho al principio, pero noté que, a diferencia de su hermana, él escuchaba. Un día, me vio solo en la biblioteca, leyendo un libro para evitar el contacto visual con el resto de la humanidad. Se acercó y, sin que yo le dijera nada, soltó, mi hermana puede ser una completa idiota a veces. No dejes que te afecte. Fue la primera vez que alguien de su círculo no me miraba como un chiste. Me quedé tan sorprendido que solo pude asentir. Empezamos a hablar. De libros, de música, de lo ridículo que era el profesor de filosofía. Descubrí que Mateo era todo lo que Laura no era, genuino, empático y con un humor irónico que conectaba con el mío. Se convirtió en mi único amigo en ese mar de caras nuevas. La revelación, por supuesto, llegó en una cafetería. Sí, Laura es mi hermana menor, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Casi me ahogo con el capuchino. Mi cerebro entró en pánico. ¿Era la secuela de mi humillación pública? ¿Una broma familiar elaborada para destruirme por completo? Debió ver el terror en mi cara, porque se apresuró a añadir, y sé perfectamente lo que te hizo. Discutí con ella durante semanas. Le dije que había sido increíblemente cruel. Resulta que mi defensor anónimo tenía el mismo apellido que mi verdugo. Me contó que él siempre había sido el contrapeso de Laura, mientras ella buscaba la atención, él prefería la calma. Mientras ella coleccionaba admiradores, él cultivaba amistades. Nos volvimos inseparables. Las tardes en la biblioteca se convirtieron en cenas, y las cenas en paseos nocturnos donde hablábamos de todo y de nada. Sin darme cuenta, el recuerdo de la risa de Laura se fue apagando, reemplazado por el sonido de la risa de Mateo. Una noche, mientras caminábamos por el campus, se detuvo y me miró. Me gustas, dijo, con una simpleza que me desarmó. Y no como amigo. Mi corazón, que yo creía roto y jubilado, empezó a latir de nuevo. Y me di cuenta de que yo sentía lo mismo. El chico que me había defendido sin conocerme se había enamorado de mí. Y yo de él. Unos meses después, nos topamos con Laura en un centro comercial. Íbamos de la mano, un gesto tan natural para nosotros que ni lo pensé. La cara de Laura fue una obra de arte. Una mezcla de shock, confusión y algo que se parecía sospechosamente a la incredulidad. La chica que me había dicho que no era su tipo ahora veía a su hermano mayor, el que siempre había admirado, eligiéndome a mí. No dijo nada, pero su silencio fue más elocuente que su carcajada meses atrás. Mateo simplemente le sonrió, apretó mi mano un poco más fuerte y seguimos caminando. Esa noche, mientras cenábamos, me reí. Mateo me preguntó de qué. De nada, le dije. Solo pensaba en lo raro que es el destino. Laura me hizo un favor ese día en el patio. Su risa fue el empujón que necesitaba para caer, sin saberlo, en los brazos correctos. A veces, para encontrar al chico perfecto, primero tienes que conocer a su hermana, la que te rompe el corazón.
Y por eso, aunque suene increíble, le estoy agradecido. El karma, a veces, no llega con furia. Llega con una sonrisa tranquila, de la mano, y te demuestra que el rechazo solo era un desvío hacia algo mucho mejor. El encuentro en el centro comercial fue solo el tráiler. La película completa, con drama, efectos especiales y una actriz principal merecedora de un premio a la rabieta del año, llegó esa misma noche. Según me contó Mateo después, entre risas y una disculpa que no necesitaba, Laura llegó a su casa como un huracán categoría 5. No puedes estar saliendo con él, le gritó, tirando su bolso sobre un sofá como si fuera el culpable de todo. Es el chico de las flores. El meme andante de la graduación. ¿Entiendes el ridículo que estoy haciendo? Mateo, con la paciencia de un monje tibetano, intentó razonar. Laura, no estás haciendo ningún ridículo. Es mi vida, no la tuya. Claro que es sobre mí, replicó ella. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Que mi hermano mayor recicla mis obras? Es humillante. Cuando Mateo me contó esa frase, recicla mis obras, no pude evitar soltar una carcajada. En su egocentrismo, Laura ni siquiera concebía que yo hubiera seguido adelante, en su cabeza, yo seguía siendo un objeto de su propiedad que ahora, inexplicablemente, estaba en la estantería de su hermano. Lejos de ofenderme, me dio pena. Su mundo era tan pequeño que giraba exclusivamente alrededor de su propio reflejo. La confrontación directa no tardó en llegar. Me la encontré una tarde en la cafetería del campus. Se acercó a mi mesa con la determinación de una leona y la sutileza de un camión sin frenos. Necesito hablar contigo, dijo, sin un hola de por medio. Dispara, respondí, tomando un sorbo de mi café, fingiendo una calma que casi me creo. ¿Qué clase de juego es este? Siseó, inclinándose sobre la mesa. Estás usando a mi hermano para vengarte de mí, ¿verdad? La miré, parpadeando lentamente. Según su teoría, yo no solo era el chico patético de las flores, sino que en el verano me había convertido en un maestro de la manipulación con poderes psíquicos, capaz de seducir a su hermano mayor solo para fastidiarla. Había subido de categoría. Casi me sentí halagado. Laura, le dije, con la voz más serena que pude encontrar. Créeme, no todo el mundo se despierta pensando en cómo impresionarte o molestarte. Aunque entiendo que ese concepto te resulte difícil de procesar. Su cara se puso roja. Eres un cínico. Le has lavado el cerebro. Mateo nunca se fijaría en alguien como tú. ¿Alguien como yo? ¿Te refieres a alguien que no encuentra tus chistes graciosos y que sabe que, sobras, es algo que dejas en el plato, no una persona? Le respondí. Se quedó sin palabras por un segundo, abrió la boca para decir algo, pero la cerró y se fue dando un pisotón que hizo vibrar las tazas de café. Me sentí extrañamente bien. La confianza que Mateo me había dado era un escudo invisible. El clímax, sin embargo, fue la cena familiar. Un domingo. Mateo insistió. Tienen que conocerte por quién eres, no por la versión de Laura. Fui, preparándome mentalmente para la peor noche de mi vida. No me equivoqué del todo. La madre de Mateo y Laura era una mujer nerviosa que intentaba mantener la paz con una avalancha de cumplidos forzados. El padre era un hombre silencioso que me observaba por encima de sus gafas como si estuviera tratando de resolver un crucigrama muy complicado. ¿Y Laura? Laura estaba en su salsa. Mamá, le ofreciste algo de beber al invitado de Mateo, dijo, arrastrando la palabra invitado como si fuera un insulto. No queremos que se deshidrate, pobrecito. Durante la cena, cada comentario era una daga pasivo-agresiva. Así que estudias literatura, comentó en voz alta. Qué profundo. A mí me gustan más las carreras con futuro, ¿sabes? Con ambición. Mateo, a mi lado, estaba tenso. Laura, ya basta, le dijo en voz baja. Pero ella no había terminado. Cuando su madre preguntó cómo nos habíamos conocido, Laura se apresuró a contestar. Oh, es una historia divertidísima. Se conocieron gracias a mí. Digamos que yo le di una lección de humildad, y Mateo, que es tan bueno, decidió consolarlo. El silencio en la mesa fue sepulcral. El padre de Mateo se atragantó con el vino. La madre parecía que iba a desmayarse sobre la ensalada. Yo solo miré a Mateo, quien respiró hondo y dijo, con una calma que helaba. No, Laura. No fue así. Tú lo humillaste. Y yo me enamoré del chico al que humillaste porque, a diferencia de ti, él tiene clase, es inteligente y no necesita pisotear a nadie para sentirse importante. Laura se quedó boquiabierta. Su arma se había vuelto en su contra. Intentó balbucear algo sobre que solo era una broma, pero nadie la escuchaba. Se levantó de la mesa, murmuró no me siento bien y se encerró en su cuarto. El resto de la cena fue incómodamente silenciosa, pero sentí que algo se había roto y, a la vez, algo se había construido. De camino a casa, Mateo no paraba de disculparse. Mi hermana empezó a decir. Lo sé, lo interrumpí, tomándole la mano. Pero tu familia ahora sabe quién soy. Y lo más importante, saben cuánto me quieres. Esa noche, acurrucados en el sofá viendo una película malísima, me di cuenta de todo. La humillación que sufrí no fue el final de nada, fue el prólogo. El prólogo de una historia mucho mejor, una comedia romántica inesperada donde el premio no era la chica popular, sino su increíblemente cuerdo y maravilloso hermano mayor.
Sabes, le dije a Mateo mientras le robaba un poco de helado, sobreviví a su risa, puedo sobrevivir a sus cenas. Además, ver su cara cuando dijiste que me querías fue un postre mucho mejor que este. Él se rió, esa risa tranquila que había reemplazado por completo el recuerdo de la otra. Y en ese momento, supe que todo había valido la pena. No como una venganza, sino como el boleto de entrada a la mejor función de mi vida. El karma, definitivamente, tiene un excelente y retorcido sentido del humor.